¿Es cierto que el modo creativo hace que tus skins sean hackeadas? Pues efectivamente, si os fijáis, la chaqueta o la camiseta de la Iconic se convierte en un tono amarillento. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos, pero te podría decir que en este modo de espera mientras que está cargando, este mito es real y es la Iconic amarilla. Y ese es el primero de varios mitos del Creativo 2.0 que vamos a comprobar. Así que vamos a ver, porque para el siguiente vamos a poner a prueba cuál es la máxima altura en Creativo normal versus Creativo 2.0. Así que desde esta zona colocamos un marcador en el suelo y ahora para arriba vamos a ver cuál es la máxima altura en la cual podemos construir. Vamos a ver, seguimos subiendo poco a poco. Y creo que ya está, ¿no? Efectivamente no deja más. La máxima altura es 209 metros desde esta zona, pero ahora vamos a comprobarlo con el Unreal Editor. Así que vamos a ver, aquí estamos en el Unreal Editor y esta es la máxima altura que nos sale ahora mismo. Pero creo que puedo copiar esto. A ver, copiar y pegar. Efectivamente lo puedo copiar y pegar y lo puedo echar hacia arriba. Y esto se puede decir básicamente en el Unreal Editor que es como algún tipo de hack. A ver, no me lo creo. O sea, me estás diciendo que yo puedo... Oh Dios, sí que se puede, chavales. Efectivamente. ¡Wow! Y efectivamente puedo copiar todo y echar hacia arriba. No me lo creo, esto es algún tipo de brujería. Hacemos los cambios y vamos a verlo en creativo. Estamos en el videojuego, vamos a ver. El 209 era el corte del creativo normal. Seguimos subiendo, vamos a ver. 209, estamos casi cerca ya. Y efectivamente se ha colocado y podemos... ¡Ostras! Se puede poner la altura que tú quieras. ¡Wow! O sea... esto es algún tipo de mito raro. Atentos porque ahora he agrandado todo muchísimo más y ahora estamos casi rozando los... ¿cuántos? ¿500? No me lo creo. Y aún falta un montón para llegar a la parte alta. Vamos a ver. ¿Llegaré a los 1000 metros? Pues rozando los 1000 metros. ¿Y por qué he dejado de poner? Porque me he cansado. Pero esto es una locura. Mi pregunta ahora es si puedo poner un objeto de aparición en la parte más alta de la creación. ¿Por poder? Tiene pinta, ¿eh? Supuestamente sí que lo he puesto. Vamos a ver, porque ahora le voy a dar a iniciar y en teoría deberíamos aparecer en la parte alta. ¡Ojo! ¡No! Pero aparecemos en el límite. O sea que este otro mito no es en la parte alta. F. Este de aquí es el tamaño máximo que tiene el robot Dogus. Vamos a comprobar si con el Creativo 2.0 podemos hacerlo extremadamente grande. Así que seleccionamos todo y ahora cogemos esta opción y le vamos a dar a agrandar. Madre mía. Pinta de que se puede hacer extremadamente enorme. Vamos a ver. Esta creo que es una estatura más o menos decente. Ahora faltaría subirlo para ver. Ok, creo que más o menos lo tenemos. Se vería de esta manera y es que ni carga por lo grande que es el personaje. Vamos a ver qué altura tiene más o menos este robot de momento. Pues oye, tiene una buena altura. Este hombre es grande, ¿eh? 900 metros de alto, cuidado, poca broma. Pero vayamos a agrandarlo un poco más. Cogemos, seleccionamos y hacemos... Bien. Por lo visto es tan grande lo que acabo de poner que ni carga. ¿Hay algún límite de altura máxima en el terreno? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos aquí la zona del desierto, vamos a comprobarlo. ¿Cuánto es la altura máxima que se puede? Bueno, de momento sube bien. O sea que guay. A ver. Ah, ya está. Esta zona es el máximo que se puede. No puedes poner una altura muy alta tampoco. A ver, que esto es muy alto y muy grande, pero no tan grande como el amor que tienes al culo de Chun-Li, bebé. Cuidado. Y ahora vamos a comprobar si podemos ponernos en primera persona. Y esto lo vamos a hacer primero con esta H de aquí, que en teoría la H, si tú la rotas y la pones más o menos de esta manera y te metes en ella, ahí está, estamos en primera persona en modo creativo. Pero mi idea es directamente tú meterte a lo que es el mapa y que sea primera persona. Así que para ello cogemos y vamos a agrandar lo que es esta H. La vamos a poner un poquito más alta, tal que así más o menos. La hacemos más grande. Supuestamente al hacer esto estaremos en este mapa todo el rato en primera persona. Y efectivamente nos encontramos en todo el mapa, aunque se ve un poco extraño, en primera persona. O sea que para hacer tus mapas creativos puedes utilizar esto, hacerlo muy grande y que te sirva para tus modos primera persona. Y por último vamos a comprobar si podemos convertirnos en cualquier cosa que importemos al Unreal Editor. Yo he importado este clombo, así que lo voy a poner en esta zona
Y vamos a ver si poniendo una pistola del Proham, la Elemental, lo ponemos. Y en teoría voy a poder transformarme. Vamos a ver si es real o no este mito. No me lo creo. Me acabo de transformar en un Clombo. Dios santo, chavales, soy literalmente el Clombo en Fortnite. Nunca pensaba que podía transformarme en un Clombo. Mito comprobado. Pero hay que hacerlo a lo grande. Así que ahora lo vamos a hacer, pero en tamaño extremadamente grande. Para ello, cogemos este Clombo, le damos aquí y Uy, este Clombo, ¿qué le ha pasado? Cogemos este Clombo y hacemos zasca, zasca y un poquito más. ¡Pumba! Y ahora sí, le damos a guardar y vamos a ver... ¡No puedo! ¡Sí, sí puedo! No me lo creo. Chicos, me estoy convirtiendo en el Mega Clombo. ¡Dios santo! O sea, soy muy, muy, muy grande. ¡Hola! ¡Hola! No sé cómo se verá, pero sí que puedo deciros que soy el Mega Clombo. Así que si os han servido todos estos mitos del Creativo 2.0, reventar el vídeo, like y suscribiros para más. Chao, chao.